Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana hemos escuchado a Mariano Rajoy decir eso de lo moderno es la unión y no la disgregación y el aislamiento, en referencia al independentismo en Cataluña. No lo dijo claramente, pero se refería a eso. Y claro, cuando uno ve a Rajoy dando lecciones a la gente de lo que es lo moderno, uno piensa, oh señor, gracias por enviarnos al chamán de lo cool, al conde del funk, al duque de la modernidad, al ayatolá del rock and roll, para enseñarnos qué es moderno y qué no lo es. Al señor Rajoy, en lugar de hacerse el enrollado, el que tanto se le llena la boca con eso de lo que importa a los españoles, quizá debería dejarse de vendetas absurdas y chiquilladas de yo no te dejo hablar porque no quisiste estar con mi vicepresidenta y esas cosas. Ni Mas ni Rajoy han demostrado tener el más mínimo nivel para representar a los catalanes y a los españoles porque, entre otras cosas, su obligación como representantes públicos es entenderse. Sí, ya sé que suena un poco raro dicho en voz alta, pero los políticos están obligados, por el bien de la sociedad, a entenderse. No hace falta llevarse bien, no hace falta invitar a las familias a cenar, llevar a los niños juntos al cole, pero sí entenderse institucionalmente. Si lo que realmente quieres es descensar la situación sobre la independencia, lo normal es no enviar a la vicepresidenta a un acto que deberías ir tú como presidente, ni que el presidente de Cataluña envíe a un conseller en respuesta a eso. Ni mucho menos no dejar hablar a Artur Mas en un acto que se celebra en Barcelona. Eso no es entenderse. Esto es ser un par de inútiles con una nula capacidad de diálogo. Cierto es que uno es mucho más inútil que el otro y que también es cierto que 30 años de diálogo y buenas formas relativas no han acabado sirviendo para nada en cuanto al tema catalán. Pero señores, que ya somos mayorcitos, por lo menos hagan un esfuerzo para no hacer el ridículo. Estás viendo Canal 33 en colaboración con Ion Radio, esto es La Plaza en Llamas. Y esta semana tengo el placer de compartir tertulia con mi tocayo, Ricardo Pérez, investigador de ciencia política, activista social... Perdón, te he dicho mal, disculpa. Enfermero y lo investigador de ciencia política y activista social es Ramón Espinar, que ahora mismo le presentaremos. Pero antes decía, Ricardo Pérez, mi tocayo, que es enfermero y politólogo y que en Twitter es RP Alamillo. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido. Por invitarme. Gracias, de nada, hombre, un placer, ya lo sabes. Decíamos antes, Ramón Espinar, ahora sí, es que me he leído mal, ¿sabes? Eso que lees la línea, pues eso. Investigador en ciencia política y activista social, que en Twitter es Ramón Espinar, muy bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido aquí al programa, Ramón. Y también se estrena hoy, igual que Ramón, en la Plaza Llamas, Jesús del Pino, que es periodista de ideología más o menos liberal, podríamos decir, ¿verdad? Podríamos decir. Sin equivocarnos. Sin equivocarnos, exacto. Y que en Twitter la encontraréis como Jesús del Pino con una @ delante. Será esta nuestra mesa de tertulianos. Patricia Herrillo, como cada semana, se encargará de las redes sociales. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Ricard. Buenas noches a los tertulianos y buenas noches a todos los que nos estáis viendo desde vuestras casas. Esta noche vamos a tratar dos temas muy importantes. Uno de ellos venimos casi ahora mismo de la calle de él, porque ha sido la huelga de educación que ha sido, parece ser todo un éxito en todas las ciudades en las que se ha celebrado en España. Vamos a hablar de eso, de la huelga, de la situación por la que se ha producido esta huelga, de cuáles son los motivos que se reclaman al ministro Wert. Y bueno, si queréis participar, aparte del segundo tema que ahora os lo voy a comentar, podéis hacerlo utilizando el hashtag Educación en Llamas. El segundo tema del que vamos a hablar también esta noche va a ser la sentencia del Tribunal Europeo sobre la doctrina Parot, ¿vale? Es un tema que ha sido muy polémico durante esta semana. De hecho, va a haber una serie de manifestaciones, una la ha habido esta tarde delante de la sede del PP, de varios grupos falangistas, y el domingo el PP ha confirmado que va a asistir a Colón, a la manifestación que han convocado las diversas asociaciones de las víctimas del terrorismo. Con lo cual,
yo creo que son dos buenos temas para que arda la plaza. Sabéis que podéis intervenir en Twitter, que podéis mencionarnos utilizando el nombre del programa, que es La Plaza en Llamas, y nos localicéis en Facebook, en Google+, en el canal de YouTube, en todas las redes sociales, y si intervenís, mañana os incorporaremos en el Storify del programa. Y si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas, lo tenéis muy fácil, solo tenéis que visitar nuestro blog, que ahora aparecerá un cartelito con la dirección, ¿ves? Aquí, blog La Plaza en Llamas. No voy a leer la dirección porque siempre me equivoco, pero así que leed vosotros, que si ya sois mayorcitos, y visitáis este blog y podéis ver cualquiera de los más de 50 programas, es una frase que me gusta decir, los más de los 50 programas que hayamos ya hechos, emitidos en radio y en televisión de La Plaza en Llamas. También, acordaros que, además esto es información nueva, que os estreno aquí, tengo la, ¿cómo se dice? La ilusión de presentaros una novedad respecto a la presentación habitual, es que en Barcelona y en el Maresma también se nos va a ver en breve desde latele.cat, en el canal 37 de la TDT y en la web de latele.cat, que nos van a empezar, de hecho ya nos metían, yo no lo sabía, me puse en contacto con ellos, se lo estoy diciendo a Patricia porque tenemos amigos comunes como la gente de Toma la Tele, etcétera, pues eso, que ya emitían el programa y no lo sabía, y sí, me hizo especial ilusión cuando me puse en contacto con ellos para decir, oye, ¿nos emitís? Y decía, no, si ya estamos el tema. En fin, vamos a es que me enrollo con una persiana, es un defecto que tengo. Señores, ha llegado el momento de decir eso tan bonito, tan precioso y tan impresionante de que arda la plaza. It's dark out here, but I stand so fearless. Nobody knows where I'm going to. A little smile on my face and a sense of wonder. Words in my mouth never rang so true. Walking alone in the desert of silence, clearing my mind, no worries inside. The wind is blowing, take your troubles away. Este jueves se ha producido la huelga por la educación pública y contra la ley Wert, la LOMCE, que ha tenido, según sus organizadores, un seguimiento de un 80% en la enseñanza pública y un 90% en las universidades, superando el 72% de la movilización conseguida el pasado mes de mayo, el 9 de mayo. Hay que reconocer que el ministro Wert es todo un pionero, porque ha conseguido con su proyecto estrella unir a padres, profesores y alumnos para protestar contra él y contra su ley, que ha sido la primera de toda la democracia en educación, quiero decir, que se ha aprobado sin llegar a un solo consenso ni con el resto de partidos ni con la sociedad civil. Ayer la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Montserrat Comendio, al más puro estilo Wert, decidió echar un poco más de gasolina al fuego, intentando enfrentar a padres y profesores, diciendo que hay que tener en cuenta que cara a los progenitores, que los profesores tienen un puesto de trabajo fijo y sin embargo los padres se enfrentan a unas tasas de desempleo muy elevadas y dificultades económicas importantes. Hoy además añadía que no se debe disfrazar de protesta contra la reforma educativa, toda esta huelga de educación, quiero decir, porque no se da ningún argumento, como diciendo que la protesta no va contra la LOMCE. No, que va. En fin, tertulianos, ¿cómo valoráis vosotros la jornada de hoy? Podemos empezar, por ejemplo, por Ramón. ¿Qué opinas de todo lo ocurrido en la jornada de hoy? Bueno, yo creo que en estos casos siempre hay que empezar valorando si la huelga ha sido un éxito o un fracaso. Y al menos con los datos que hay hasta ahora, que los sindicatos dan un 80% de seguimiento a la huelga, y con las manifestaciones que hemos visto en todo el estado y especialmente la de Madrid, que yo vengo de ahí ahora,
creo que la huelga ha sido un exitazo. Básicamente, y por apuntar un titular, ¿no? Para abrir fuego y que vayamos discutiendo. Ante la propuesta de la LONCE, que es, digamos, la propuesta de legislatura de un ministro para su área, y la valoración popular del 1, digamos, ante una valoración popular del 1,76 en los sondeos, ser el ministro peor valorado, y ante la gran propuesta de legislatura para su área, para el área en la que gobierna el ministro Wert, encontrarse con esta oposición social que ha unido a asociaciones de padres y madres, profesores de medias, profesores de universidad, estudiantes, ha unido a todo el mundo en contra del proyecto de ley. Creo que solo hay dos respuestas que el gobierno puede dar. La primera, retirar el proyecto y volver a plantear un diálogo abierto con los distintos actores, ¿no? que están en juego. Y la segunda, que es una medida que afecta directamente al presidente del gobierno, quitar al ministro de inmediato. Este es el peor ministro de Educación de la democracia y lo tenía muy difícil. Ricardo, no sé, he dudado porque como también es mi nombre, en fin. Tocayo. Bueno, yo como dice Ramón, también vengo de la manifestación, he estado ahí de 7 a 8 y media, etcétera, y la verdad es que era abrumadora. Ya hacía tiempo que no veía una manifestación con esa cantidad de gente, muy transversal además porque había gente de todas las edades, podías ver personas ya que eran perfectamente jubilados, a matrimonios con sus hijos pequeños, incluso chavales de 15 y 16 años llevando las pancartas y más o menos informados de que iba la LONCE. Perdona, Ricardo, dan por encima de 300.000 personas en Madrid. Como era brutal, hace mucho que no veía yo una manifestación tan grande aquí en Madrid. Y la verdad lo que dice Ramón, la oposición social ha sido muy abrumadora, tanto aquí en Madrid como en muchos lugares de España. Yo, por ejemplo, tengo amigas que son maestras en varios colegios repartidos por la distinta geografía y la mayoría me decían que de clases de 25 o 30 chicos han ido 7 u 8 y los que iban a comedor, es decir, los que los padres no tenían donde dejarlo durante el día, los que podían quedar en casa no han ido casi ninguno. Y luego, no solo la oposición social que ha tenido este proyecto de ley, que ahora mismo está en el Senado, sino la oposición política que ha habido en el Congreso, porque ha tenido enmiendas a la totalidad de casi todos los grupos políticos, menos de UPN y de Foro Asturias. Entonces ha sido una oposición frontal por todos los lados. Jesús, ¿cómo lo ves? Bueno, yo voy a tomar lo que tú has dicho al principio, has dicho que es la primera ley que se hacía sin consenso. Quería puntualizar, la última ley del PSOE tuvo 181 votos a favor en el Congreso, esta ley ha tenido 182, o sea que están bastante igualadas. Y yo no estaba en la manifestación, pero por lo que he podido ver en los medios, uno de los lemas más coreados y más repetidos era el tema de recortes. Yo cuando pienso en recortes, pienso en disminución presupuestaria. Este año, aunque no es la ley, la LONCE, pero este año la partida presupuestaria se ha aumentado en un 21%, 250 millones más que el año pasado. En 2011 y 2010 fueron los años en los que menos presupuesto se destinó a la educación, después de 2009, que fue el año que más presupuesto se dedicó, y entonces no hubo una huelga de 3 días. El problema real no es el tema económico. En España se dedica más dinero, por ejemplo, a la educación que en un país como Finlandia, que es el número 1 en los rankings de PISA. No, el problema es otro, los datos son los datos. No, es verdad. Los datos son los datos. Bueno, el problema no es ese, el problema no es económico, y de hecho muchos expertos discuten en que sea un problema económico, el problema es otro, el problema es el sistema. Y los únicos sistemas educativos que ha habido en España hasta ahora han sido todos y cada uno de ellos leyes de educación socialistas. El PP nunca, ninguna ley educativa en España ha sido una ley aprobada por el Partido Popular. Probablemente probablemente no, hay que cambiar las leyes que ha habido hasta ahora. Habrá que dejar al Partido Popular que apruebe una. Dale tú primero. Y está claro que las leyes de la izquierda no han sido buenas, porque ahí están los datos, los informes educativos. Hay algunos datos que son efectivamente abrumadores. Mira, uno es el estado de ahogamiento de las universidades públicas. Solo en la Comunidad de Madrid, la Universidad Complutense se mantiene a duras penas en pie, con una deuda por una gestión de un rector anterior. ¿Me dejas hablar? Que yo te he dejado a ti. Gracias. Con una deuda, claro, es que coño, cortas y se pierde el hilo. La Universidad Complutense se mantiene en pie a duras penas con una deuda que la Comunidad de Madrid no quiere pagarle.
y que la Comunidad de Madrid no quiere pagarle, no por un problema de mal funcionamiento de la Universidad Complutense, sino por un problema de proyecto político y de proyecto ideológico. El proyecto ideológico de la Comunidad de Madrid es acabar del gobierno de la Comunidad de Madrid, y aquí ha gobernado en la Comunidad de Madrid el Partido Popular desde que yo tengo uso de razón. El proyecto de la Comunidad de Madrid es acabar con la educación pública en la Comunidad de Madrid. Y para eso están ahogando a las públicas y dando todo tipo de ayudas a las privadas, incluido edificios gratis, terrenos edificables gratis, recalificación de terrenos para que se construyan universidades privadas y demás. De forma que atribuirle al PSOE, que tiene parte de la culpa de todo el desastre educativo, y yo estoy de acuerdo contigo, que lo paguen también. Y que lo paguen en las urnas y que lo paguen socialmente. Estoy de acuerdo contigo. Pero atribuirle solo al PSOE el desastre educativo, pues mira, es un brindis al sol de alguien que trae aquí un discurso partidario y no un discurso de análisis riguroso de lo que está sucediendo en la educación pública en España. Perdona, en la universidad pública las matrículas han pasado de un precio, cuando yo estudiaba, yo pagué en primero de carrera, tengo el recibo en mi casa, 570 euros por estudiar 60 créditos. Hoy el mínimo que se paga en una universidad pública por esos 60 créditos de primero son 1.620 euros. En FP los costes eran casi cero, se pagaban solo las tasas de secretaría. Hoy se pagan 400 euros por la matrícula. Además, se han reducido las becas. Además, un ministro que tiene un 1,76 de valoración en las encuestas ciudadanas le pide un 6 en las notas a los estudiantes para obtener becas de movilidad. Es decir, hay una cantidad de datos abrumadora para decir que este proyecto de la LOMCE es un proyecto privatizador de la universidad y que además es un proyecto ideológico y no un proyecto riguroso que pone de acuerdo a los actores sociales a los que hay que poner de acuerdo a la hora de hacer una ley educativa, que es a la comunidad, al profesorado y a la comunidad universitaria en general, y dejarse de leyes ideológicas para privatizar la universidad y dársela a tus amigos. Perdón, simplemente quería decir que ha hecho alusión. Es que no se puede echar la culpa a todos por igual, porque repito, las leyes que ha habido en España han sido unas, no otras. Ahora veremos lo que pasa con esta, es que no hay resultados, no se ha aplicado. Se aplica a partir del curso 2014-2015, veremos a ver qué pasa. Los resultados son los resultados. Y las leyes que se han aprobado y que se han puesto en marcha han sido las aprobadas por gobiernos de izquierda únicamente. Simplemente quería decir eso. Bueno, yo quería decir aquí hacer un par de matizaciones. Yo comparto con Ramón un poco la situación precaria que tienen muchas instituciones educativas, como puede ser la universidad, pero no solo el presupuesto es algo definitivo sobre los resultados. Por ejemplo, el modelo universitario que tiene España, la cantidad de universidades que tienen, las duplicidades que hay entre ellas, o cómo están organizadas solo ya en los campus, etcétera, ya es un modelo de gestión que yo creo que está arcaico y que tendríamos que debatir, y que eso podría dar para otro programa totalmente completo. Pero lo que tú dices, aparte, que todas las otras leyes educativas han podido ser del PSOE, pero es que realmente no es que hayan sido del PSOE, sino el diálogo que ha habido al hacer estas leyes educativas. Con la LOMCE, en el Congreso de Diputados, aparte de tener enmiendas a totalidad del resto de grupos, excepto FAC y UPN, que los apoyan una vez tras otra en cada proyecto de ley, da igual el tipo que sea, ellos ya tienen el pacto de gobierno hecho, y en todos los proyectos de ley son 182 votos a favor y el resto del hemiciclo en contra. Es la capacidad de diálogo del ministro. Tú le veías ya en las comisiones, cuando iba a explicar el proyecto de ley, cuando fue al pleno, y la soberbia con la que iba, la pocas ganas de escuchar al resto de grupos parlamentarios. Luego sí ha aceptado algunas enmiendas, pero de 700 y pico enmiendas parciales que ha habido, normal que aceptar alguna, aunque sea para alguna coma, que la mayoría han sido cosas técnicas. Entonces, bueno, generalmente yo creo que el Partido Popular, en cierta forma, sí está metiendo un modelo ideológico pues, con todo lo que es la segregación de sexo, subvencionándolo, porque muchos colegios, sobre todo de Opus Dei, etcétera, etcétera, son los que segregan. Incluso el Tribunal Supremo ya se mostró contrario a esto, pero sabemos muchos miembros de este gobierno por donde cogen también. Entonces se están metiendo sus cuotas, igual que la religión obligatoria para ofertarla. Pero incluso antes de darte voz, vamos a dar voz brevemente a las redes sociales, que nos comenta que está empezando a arder la plaza, no solo aquí en el programa, sino también en las redes sociales. Patricia. Bueno, nos cuenta, nos dice Millares que la movilización en Madrid ha sido masiva, incluso bajo la lluvia, pero solo será un éxito si se para la LOMCE. Y nos informa la gente de Ion Radio que al parecer ya están cargando frente al Ministerio de Educación en estos momentos. Entonces, bueno, pues nos han enviado un enlace para ver cómo al parecer están produciéndose estas cargas.
En fin, lamentable como siempre lo de las cargas, porque es gente simplemente que protesta por una situación, pero en fin, como no he visto las imágenes ni sé nada de lo que está pasando allá. Más arriba y era justo donde estaba, había una parte importante de la manifestación parada justo enfrente del ministerio y de ahí no se movían, y es normal porque es el foco de la protesta, pero bueno. En fin, una cosa es eso y otra cargar contra la gente que protesta. Pero en fin, Jesús, no sé si querías responder algo de lo que estábamos comentando. Precisamente sobre el tema de, bueno, no sé qué pasa con los disturbios porque esto nunca se sabe. Y el éxito de la baja asistencia a clase, etcétera, también hay que tomarlo en su contexto. El derecho a la huelga existe, pero el derecho a no hacer huelga también. Y creo que aún hoy por hoy, en el año 2013 en España, ese derecho está bastante coartado. ¿Cuál? El derecho a no hacer huelga. Es que es increíble. El derecho a hacer huelga. Hoy voy a decir 2 o 3 incidentes simplemente. Barricadas en el campus de Somosagua, no se dejaba pasar a la gente que quería ir a clase, por ejemplo. En Mérida ha habido 5 detenidos. En Valencia hay una fotografía bastante significativa en los medios hoy de un estudiante que intenta pasar, no le dejan, le está agrediendo un piquete informativo. Entonces, claro, el éxito de la huelga hay que relativizarlo, hay que verlo en el contexto. Y no he oído ni he visto, y de verdad yo creo que también que son hechos aislados, pero ayudaría bastante a que nos creyéramos que son aislados el que las organizadoras condenaran este tipo de incidentes. Ramón. Mira, vamos a poner que es verdad lo que has dicho, que yo algunos de los casos los conozco de primera mano y no es cierto lo que estás contando. No es cierto lo que estás contando. ¿Cuál no es cierto? Vamos a poner que es cierto. Vamos a poner que es cierto. Has dado 3 ejemplos de una huelga. ¿Puedo dar más? De una huelga. Has dado 3 ejemplos de una huelga cuyos seguimientos se cifran en el 80%. Para decir, ¿me dejas hablar a mí? Yo no te he cortado. Habías mentido. ¿Me dejas hablar a mí? Vale, si dices que he mentido, me tienes que decir en qué he mentido. Digo, y demostrarlo. ¿Me dejas hablar? Vamos a poner que es cierto lo que dices y que digamos que imbuidos por el espíritu de Satanás, en la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas, en Valencia y no sé dónde más, un grupo de violentos piqueteros no han permitido ejercer su derecho al trabajo a determinadas personas. Bueno, mira, primero, quien no deja ejercer el derecho al estudio y al trabajo es quien pone las tasas al precio que las pone y quien nos obliga, ¿me dejáis acabar, por favor? Y quien nos obliga a un 55% de los jóvenes a no tener curro. Eso para empezar. Y para seguir, vamos a poner que es cierto, que ha habido 3 focos en los que ha habido violencia y no se ha permitido el acceso. Vale. Contra esos 3 ejemplos está el ejemplo de todo un sistema, digamos, que penaliza mucho más hacer huelga que no hacerlo. Y esto lo sabemos todos. Lo penaliza económicamente, porque el profesor que hace huelga pierde dinero ese día. Lo penaliza en términos de perder apuntes para el estudiante, lo penaliza de muchas formas. De manera que, si hay un seguimiento del 80% frente a todos los costes que tiene hacer huelga para el huelguista, es una sinvergonzonería decir que quien hace huelga lo hace porque no le dejan ir a trabajar o ir a estudiar. No, mira, quien hace huelga lo hace contra viento y marea, porque considera que esta ley es una ley injusta, es una ley que no ha escuchado a quienes saben de la materia y que es una ley ideológica que promueve un ministro profundamente de derechas y profundamente fuera de la realidad, que lo único que tiene que hacer es irse. Vamos a ir a Ricardo, luego tú. Un momentito. Ramón, un pequeño comentario, solo te van a interrumpir porque esto es un debate, no pasa nada porque te interrumpan, ¿vale? Dale, Ricardo. Yo quería hacerle un comentario a Ramón de que sí, la violencia estructural que puede ejercer el sistema sobre los trabajadores o sobre los estudiantes en este caso, con la subida de tasas y gente que se queda sin estudiar porque no le dan las becas o no le dan las ayudas o no puede pagar las propias tasas. En la Complutense, yo estoy en Somosaguas, yo creo igual que tú, y bueno, nos conocemos también cómo son allí las huelgas. Bueno, pero eso es la aldea gala, digamos, eso es la aldea gala. Sí, bueno, por eso, en el resto del mundo, ¿qué tiene más costes? Exactamente, que 3 incidentes puntuales no puedes generalizarlo a todos como en los partidos de fútbol cuando hay cargas. No se ha generalizado, de hecho he dicho, no lo creo que sea así, pero ayudaría a que no nos lo creamos si por las parte de las organizadoras se condenan esos actos. Bueno, pero generalmente somos aguas, demuestra que ha habido violencia. Pero es que las organizadoras, o sea, el no dejar pasar a clase a un alumno es violencia, es coacción. Es que eso forma parte de las huelgas. Es que tenemos derecho, derecho a no dejar que el resto tengan derecho a ir. No, es que tenemos derecho a jornadas laborales de 8 horas porque hace 100 años hubo quien hizo piquetes. Es que esto es así. La vida es así. Una cosa es la vida es así. Que haya impedir a otros entrar a su clase y otros el derecho de hacer piquete. Estoy diciendo que la política se compone de ese tipo de actos. Que la política se compone a veces de diálogo y a veces de confrontación. Y que resulta que en algunos momentos la política es así.
No, pero qué violencia ha habido en Somosaguas. Si Pero queréis qué dejar violencia. pasar Demuéstralo, los modos pruébalo, violentos. pruébalo. A No ver, cuentes violencia. cuentos, no Ha cuentes habido- camelos, no es verdad. ha No lo ha habido. habido- ha No lo ha habido habido, he estudiado ahí, intervención tengo amigos policial. ahí. Chicos, Y chicos, nos tengo estamos amigos concentrando ahí. en un tema No es muy cierto. particular. Perdón No, un porque es momento. el tema del éxito de la huelga. Pruébalo. El Bueno, éxito de la pero huelga vamos a hacer es- una cosa. El éxito de la huelga es porque en Somosaguas ha habido un grupo muy violento que no ha dejado al resto de España ir a trabajar. Venga, hombre, por favor. El éxito de la huelga es un éxito del 80%, del 80% de paro, 80%? del 80% de paro, Según los datos de del la 80% de paro, que es un exitazo contra viento y marea, porque a la gente le cuesta un dinero que no tiene dejar de trabajar hoy. Porque a los profesores les cuesta sobre el 10% de salario que les han bajado en los últimos años, les cuesta un día de trabajo que son 40 o 50 euros no ir a Ramón, por esa trabajar. lógica también le esfuerzo que cuesta los requiere una esfuerzos huelga. que tienen los alumnos, algunos estarán trabajando y pagando sus tasas de 1000 y pico pavos. Es que también hay que verlo desde esa óptica. Sí, eso es. Entonces, se puede hacer huelga, pero también dejar que quiera que vaya, es libertad pura y dura. Bueno, claro, por Pero- supuesto. Pero sí que esto- siempre hay esto por gente que no supuesto. lo va a dejar, es decir, siempre hay gente, pues como en todos los en el espectro ideológico, que va a defender su posición a capa y espada. Que es donde puedes decir tú que existe cierta violencia, pero también existe la fuerza, que es la violencia legitimada para actuar contra ella, por parte de los que deben garantizar los derechos, ¿no? Entonces ahí tendría que haber actuado pues a la seguridad del campus, etcétera. Bueno, Vale, en ese punto punto. la seguridad es mínima, porque tiene Pero un, bueno, un sistema distinto en y toda- el en rector, toda la de huelga, hecho, como ha dicho Ramón, a los que ha pedido explicaciones ha Coincido sido a la con él. policía en Siempre lugar había de a cierto los nivel de violentos, violencia, que aunque es sea lo que es mínima, leve, pero el colmo del... cierto nivel de intensidad en la violencia siempre ha sido en toda huelga, históricamente. Entonces, bueno, yo creo que es un hecho inherente a ella. Es que y el luego, ejercicio de la violencia es consustancial a la política, es decir, frente a los huelguistas está la policía que defiende el interés del gobierno. bueno, no siempre. Con la también. fuerza. La policía De los también ciudadanos, defiende a los ciudadanos, no siempre es una dicotomía. Digamos que en siempre. España 2013 es muy difícil encontrar un caso en el que en un conflicto político la policía ha estado del lado de los ciudadanos Sí, y pero no del porque gobierno. también las Vale, leyes pues están- eso es lo que los estoy diciendo. mandos Es que están estamos, hechos como hechos. estamos en España en 2013, vamos Pero a no no es- teorizar y a llevarnos las cosas a lo abstracto. No, En no. España 2013 la policía en general se dedica a hacer lo que le dice el gobierno, y lo que le dice el gobierno que haga es Por eso en son general, mandos. golpear ciudadanos que protestan pacíficamente. Eso es lo que está sucediendo en este país. Eso depende también de la manifestación, no todas las manifestaciones son violentas ni todas las manifestaciones. general es lo que sí, está sí, estoy contigo de sucediendo en acuerdo, pero no podemos. Ya está. No sé cómo están las redes sociales en estos momentos, porque aquí en la plaza la mesa está ardiendo realmente. Yo creo que muchas de las personas que nos ven habitualmente están en las calles, porque ¿Verdad? de hecho, vamos, yo sabía de varias personas que son fieles seguidores de la Plaza de Llamas que estaban en la manifestación, pero sí tengo aquí un tuit de profe que dice que también existe el derecho a ir a clase más allá del 24O y a los del tasazo les importa una higa. Por no decir otra cosa. Por no decir otra Vamos a dejar el tema del éxito o no el éxito de la manifestación, porque siempre es muy muy subjetivo. ¿Qué os parece lo que desde la organización de la manifestación y desde la Marea Verde en general, que es quien ha organizado todo esto, se acusa a la Ley Verde que va a impedir la entrada a la educación a mucha gente sin recursos? Que este es otro tema que estaría bien debatir tú, Ricardo. ¿Cómo lo ves, por ejemplo? A ver, la educación depende a qué niveles. En España la educación obligatoria es gratuita, en lo que es primaria y secundaria, ya luego bachiller, depende de los centros, tienes que pagar más o menos, si es concertado, privado o público. Pero vamos, sobre todo aquí el problema va a venir en lo que es a nivel universitario, dependiendo también de la comunidad autónoma. Cada una puede meter las tasas a un nivel que le dé la gana con el Real Decreto que hicieron hace poco. Aquí en Madrid están prohibitivas. Exactamente, sin embargo hay otras comunidades como Andalucía que bueno, es un precio asequible y que, por ejemplo, en Valencia no sé qué nivel tiene. Pero luego, bueno, el proyecto de ley, yo que me lo estaba leyendo y además he estado leyendo el que va directamente, el que está ahora en el Senado, tiene otro par de puntos conflictivos. Uno es de la religión, que comentaba mucha gente Cierto. y que en la manifestación se escuchaba, que no quieren adoctrinar, etcétera, etcétera. Realmente cuando lees cómo quedó el proyecto de ley actualmente es ofertar la religión de manera obligatoria, aunque los alumnos no están obligados a cursarla, tienen la de valores cívicos, que sustituye a la educación por la ciudadanía, que realmente es una asignatura muy, muy, muy necesaria, yo creo a mi juicio, que la gente no tiene mucha idea de siquiera el sistema político español. Entonces, a mi entender es bastante importante. Luego, del manifiesto que he leído yo del Sindicato de Estudiantes, o un artículo de Ana García, que es la secretaria general, había un par de consignas que realmente, comparándolo tal y como está la ley, cómo estaba el proyecto de ley, hay verdades a medias y cosas que son pues falsas o que remiten no directamente a ver, sino que van a otros ministerios. Okay. Por ejemplo, pero lo que decías tú de los recortes que ha aglutinado de la protesta, y mucha gente se ha sumado también por ella, es normal, es que aunque no sea Verde, es Montoro. Si es que tarde o temprano termina en el gobierno y que va a ser Rajoy. Y Rajoy es el máximo responsable de ambos, con lo cual, si no dimite Verde, tendría que tarde o temprano caer Rajoy en estas próximas elecciones, o no creo que caiga antes, vamos. Jesús. No, es que el recorte, yo de verdad, es que no es tal.
con respecto a hace 2 años. Los presupuestos del Estado dan 250 millones más que el año pasado. El reparto es distinto, eso es cierto, se hace un reparto distinto, pero el presupuesto no se ha recortado. Entonces no se puede hablar de recorte, se puede estar en contra de cómo se distribuye, me parece estupendo, pero de que decir que se ha recortado, no se ha recortado. O sea, la pena es no tener aquí el gráfico, porque claro, el tema es que el recorte gordo a la educación se le hace en 2010. De forma que ahora, es el chocolate del loro, lo que tú dices. Los 250 millones de euros en términos de presupuesto de educación, claro, en el bolsillo de cualquiera de nosotros no, pero en términos del presupuesto de un ministerio es el chocolate del loro. Pero no se ha recortado. Pero si lo que estamos hablando es que, la LOMCE y las políticas de Wert profundizan un proceso que ya ha arrancado. Es decir, la universidad no va a expulsar a la gente. La universidad ya está expulsando a la gente que no puede pagarse el acceso a una educación que era pública y universal. Aunque no gratuita, debía tener un precio asumible. No tiene sentido, carece de todo sentido, que en un contexto social en el que la gente tiene cada vez menos dinero, la universidad cueste cada vez más. Salvo que lo que se quiera es convertir de nuevo la universidad en una escuela de élites. Y además encareciendo las becas en términos de usted, para tener una beca de movilidad, que no es una beca de excelencia, es una beca que lo que hace es permitir estudiar a quien no tiene recursos para financiarse el viajar desde su ciudad de origen a la universidad en la que estudia, encareciéndola hasta un 6, es decir, en la práctica impidiéndole al estudiante que se pague su estancia a medias con la beca y a medias trabajando. Porque para sacar una nota media 6,5, pues uno yo creo que no puede permitirse en según qué carreras trabajar mientras estudia. De forma que lo que se está haciendo es elitizar la universidad una vez más, expulsar de la universidad a la gente corriente y dejarla como una cosa para los que se la pueden pagar ellos o sus padres. Jesús. Eso es básicamente el proyecto de universidad que tiene el señor Wert. Y eso es un proyecto ideológico y eso es un proyecto nefasto para la sociedad y para la universidad, para las dos cosas. ¿Qué tienes que decir? No, yo creo que lo que ha dicho en parte es verdad, pero no es negativo. Quiero decir, se está prestigiando la educación y se están destinando las becas, al fin y al cabo, a los mejores... No, a los ricos. Perdón, a los ricos. A los mejores, a los ricos. Con menos ricos. ingresos. Que al fin y al cabo es el objetivo de una beca. Dar acceso a la educación a una persona que merece seguir estudiando y que tiene los mínimos recursos. Eso es una beca. El resto son ayudas que se han tenido, pero que ahora pues a lo mejor no hay que tener. Eso es una beca. Una beca es becar a una persona que se merece seguir estudiando y no puede permitírselo. Yo, por ejemplo, quiero ser deportista de élite y, oye, pues a mí el deporte se me va a dar regular, pero quiero ser deportista de élite. Entonces, quiero que el ministerio me dé una beca para ser deportista. Tengo resultados nefastos, pero como quiero seguir y es mi ilusión, me tienen que dar dinero el Estado para que yo siga intentando ser deportista de élite. Es que partes de una base... pero es que ser deportista de élite no es una prioridad social. Y la igualdad de oportunidades en educación y la igualdad de oportunidades en educación no solo es una prioridad social, sino que está recogida en la Constitución española, a la que probablemente tú aludirás en muchos otros temas como sacrosanta para defenderlos. Entonces vamos a no ser cínicos. La igualdad de oportunidades es un principio consagrado en la Constitución. Y si nos ciscamos en la Constitución para cargarnos la igualdad de oportunidades, después no vengamos a defender la Constitución de salvapatria frente a cualquier otra cosa, porque luego vamos a hablar del tema de la doctrina Parot y habrá que oírte. Bueno, habrá que oírte. Bueno, hombre, pero ya lo escucharemos en ese momento. No, pero si es de manual, él es de manual. Bueno. Vamos, como son menos 20 minutos, más o menos, por el reloj de la tele que va más o menos... Ah, no, faltan 5 minutos todavía. Bueno, en fin, me parece que es un buen momento porque hemos hablado mucho de este tema, que pasemos a la sección de Patricio Rillo, esa gran sección que se llama Expedientes H. Bueno, pues esta noche os traigo un expediente un poco diferente de los dos anteriores, porque este expediente es una cosa que realmente me parece que ojalá no hubiera ni siquiera que exponer en televisión. El pasado 5 de octubre, un hombre que estaba teniendo una discusión con otra persona en Ciudad Bella y en Barcelona, estaban discutiendo, se avisó a la policía, la policía vino. A este señor lo redujeron y le dieron una somanta de palos tal que lo mataron.
Esto no es una película ni ha pasado en otro país, ha pasado en España y en Barcelona. Vamos a ver un vídeo que recogieron dos vecinos de la zona en el que se ve cómo se da la paliza a esta persona y después lo comentamos. Ma che cazzo era? Ma c'è sto più panna in colore? Anche Come sono partito. arrivate le donne? Non riescono a bloccarlo. Perché tutte donne? Cosa? Ma le ha provate così? Eh sì. Bien, estas imágenes desde luego son, desde mi punto de vista, un auténtico escándalo. Lo que no entiendo es cómo todos los diarios y los principales medios de comunicación de este país al día siguiente no abrieron en portada con este asesinato, porque ha sido un asesinato. Es decir, este señor le han apaleado de tal forma que murió horas después en el hospital al que fue trasladado. Según la autopsia, después de recibir una serie de golpes en la cabeza, sufrió una parada cardíaca. Bien, describe el forense de esta forma. Dice que tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz, el metacarpio derecho y una ceja, y tenía heridas en los labios y lesiones en los brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Vamos a ver, para reducir a una persona que ya está reducida en el suelo, que está con esposas, no hace falta pegarle una paliza, porque ya está sometido a la voluntad de una fuerza mayor, que en este caso eran 11 agentes. No era un culturista este señor. ¿De acuerdo? Entonces, incluso una vez que está en el suelo, ya está. De hecho, los gritos que se oyen son gritos de dolor. Obviamente grita y este señor le estaban matando, literalmente. Lo que es impresionante son las reacciones que han tenido diferentes partidos políticos. En concreto me voy a quedar con un cargo de Esquerra Republicana, un señor que se llama Pep Figueras, que dijo exactamente en un tuit que luego borró, aunque intentó pedir disculpas, era totalmente no eran ni siquiera unas disculpas, decía que alguien explique cómo se detiene a un malparit, que bueno, más o menos como se podría decir, a un desgraciado que se resiste sin utilizar un mínimo de violencia. Buen trabajo, Mossos Cat. Esto lo dijo en un tuit, luego se intentó retractar, pero evidentemente no es una cuestión de retractarse, o sea, ese comentario es de una persona que evidentemente no sé si es que no tiene ningún tipo de principios o ningún tipo de asesor que le diga que hay ciertas cosas que mejor se las callara. Por otro lado, hay que decir que CiU y Esquerra Republicana esta misma tarde han denegado la posibilidad de cesar al director de la policía, y bueno, pues para que se vea que digamos que en este sentido van de la mano Esquerra Republicana y Convergencia y Unió. Es decir, no estamos hablando de que Convergencia esté tomando una postura y Esquerra como opositor o como parte del gobierno esté intentando tomar otra, sino que realmente han estado de acuerdo. Por otro lado, y por último, ya concluir que el PP, por ejemplo, no se le ha ocurrido a uno de los, a un cargo del PP se le ha ocurrido decir que habría que utilizar las pistolas de tipo las eléctricas, ¿no? Como para intentar limitar o que se puedan controlar mejor estas situaciones, cuando estas pistolas en más de un artículo ya se ha explicado que pueden ser mortales, de hecho. Por lo tanto, bueno, aquí queda este expediente que la verdad que me ha resultado difícil porque me parecía un tema que es lo suficientemente grave como para que la gente esté escandalizada y que realmente se reclame que haya una supervisión de esta gente que tienen una placa, pero que desde luego creo que no tienen ningún derecho a hacer lo que le hicieron a este hombre y lo que hacen muchas veces en las calles. Antes comentabas, este hombre no era culturista, coño, aunque lo hubiese sido, 11 tíos dándote patadas, por muy la masa que seas,
es lo que es. Vamos a por el segundo tema, el de la doctrina Parot. Asegurarme tu sonrisa es mi rutina preferida. Acelerar el pulso al tiempo en un momento. Estaré allí, espérame, lo sabes bien. Me quedaré, encontraré la posición en tu mirada. Rescataré tu corazón que en un segundo en un rincón te observaré. Esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha derogado la llamada doctrina Parot, que permite ejecutar la totalidad de las condenas sobrepasando el límite de 30 años de prisión. Eso, según el gobierno, supondrá la libertad de 54 terroristas de ETA, 7 del Grapo, 1 del GAL, 14 presos comunes, uno de ellos condenado por 74 violaciones, ni más ni menos. Lógicamente ha saltado la polémica por esta resolución, ya que las asociaciones de víctimas han puesto el grito en el cielo y se ha programado ya para una manifestación para este domingo, a la cual el PP se ha visto obligado a ir oficialmente como partido, aunque no como gobierno, después de que varios miembros del mismo partido, el PP, afirmaran que iban a participar. Por otro lado, el gobierno vasco, Amaiur, Sortu o Izquierda Unida han mostrado favorables a esta derogación, ya que consideran que esta doctrina vulneraba los derechos y principios de legalidad. De hecho, el propio Tribunal de Derechos Humanos ha tomado esta decisión porque, entre otras cosas, porque ahora no tengo el verbo, en fin, porque incumple, vulnera dos artículos de la Declaración de Derechos Humanos, como son el 7, derecho a no ser castigado con una pena mayor que la vigente cuando se cometió el delito, y el 5, que significa de libertad y seguridad. En fin, tertulianos, ¿vosotros qué opináis de esta doctrina Parot, que tanta polémica ha causado desde el pasado lunes aquí en España y supongo que en parte de Europa también, porque varios medios internacionales también han hablado de este tema? ¿Quién quiere empezar? Así os voy a dar libertad total. Tú mismo. Bueno, Ricardo. yo haciendo un poco de memoria y viendo, no tenía muy claro qué es la doctrina Parot y de dónde venía, pues viendo que empezó todo con el Código Penal del 73 en el franquismo, que no se cambió hasta el 95. Entonces este Código Penal permitía que fuera la pena de prisión máxima 30 años y permitía redimir penas, es decir, por cada 2 días de trabajos en prisión te podías redimir una. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, pues fueron saliendo juicios con el máximo de penas, etcétera, etcétera, y empezó a haber una jurisprudencia en los tribunales de encadenar unas penas con otras, sobre todo con atentados terroristas, de a gente que lo condenaban a 3.000 años, solo podía cumplir 30. Entonces, el siguiente juicio le caían otros 20, pues esos 3.000 más otros 20, 3.020. Entonces, cumplía los 30 de un lado, los 20 por otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Tribunal Supremo en el 94 dijo que no, que eso no se podía hacer. ¿Qué pasó? Que luego en el 2006 el propio Tribunal Supremo, con todo lo que estaba el tema de Batasuna, EH, etcétera, por aquel entonces, antes de que se legalizara, hizo un cambio de doctrina. Ya sabemos cómo es la elección del Supremo y la elección del Constitucional, que están bastante politizados en cierta forma. Entonces, en el 2006 el Supremo cambia de doctrina y dice que sí se puede hacer, que se pueden concatenar penas y entonces cuando acabas de cumplir una de 30, pues empezar con la otra de 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Constitucional lo avaló en 2012. ¿Qué ha pasado ahora? Que en julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó el primer recurso a una salida, por así decirlo, más pequeña, que no es el Pleno, y le dio la razón a Inés del Río, le dijo que no, que eso no se podía hacer y que incumplía el principio de retroactividad de una pena. Es decir, tú no puedes castigar más años de los que te han castigado con el Código Penal vigente, que está cuando te condenan. Entonces, con este principio de retroactividad y la Convención de Derechos Humanos, el artículo 7 y el 5 que has nombrado tú, pues basado en esos 3 principios legales es cuando derogan la doctrina Parot. Ahora, ¿a quién afecta o se afecta a todas las doctrinas Parot? O
vamos, directamente o tienen que ir caso por caso, es en donde está el debate. El gobierno parece que va a querer hacerlo caso por caso y que vayan recurriendo ellos. Ya han recurrido 36 personas, creo. Bueno, yo creo que van a recurrir todos porque visto lo visto, o sea... Sí, había 97 miembros de la banda terrorista ETA condenados con la doctrina Parece, y otros 35 o 37 pues, violadores, narcotraficantes, etc. Entonces, bueno, las asociaciones de víctimas pues claman por lo suyo, que es el terrorismo, pero luego también habría que ver pues, los otros 37 penados que están por otro tipo de delitos, a ver también cómo sale de la cosa. Jesús, ¿tú cómo lo ves esto? Luego vamos a Ramón. Bueno, yo creo que nadie lo puede ver bien, independientemente de la decisión que se haya tomado, que la decisión es la que es. El alegrarse porque un criminal salga a la cárcel, a mí me cuesta mucho entenderlo, que haya habido gente, y no solo del entorno de la banda, que se haya alegrado, cuesta entenderlo. Quiero decir, un criminal que cumple su condena, un criminal común que cumple su condena completa y sale a la cárcel, pues sí, la ha cumplido, ha saldado su deuda con la justicia, pero yo no creo que nadie se alegre de que salga a la calle un violador, ha cumplido su condena, oye, pues es el Estado de Derecho, hay que dejarle, ha cumplido con la justicia y ha salido, pero el regocijo, la jarana de que esas personas vayan a salir, pues oye, se acata la decisión, pero, en fin, alegrarse me parece bastante miserable. Ramón. Nada, el regocijo y la jarana lo pones tú. Quiero decir, el regocijo y la jarana ha puesto... El regocijo y la jarana pues serán, buena parte a la izquierda. Pues serán los familiares, pero yo no sé quién se regocija porque salga, no sé, el asesino pues... de las niñas de Alcácer, pues yo creo que no se regocija nadie. También eso tiene que ver con la concepción que se tenga de los presos y de las cárceles. Básicamente, yo entiendo que la cárcel está para reinsertar al preso en la sociedad en función del crimen que ha cometido y para que cumpla una pena que sea proporcional al crimen que ha cometido y que tenga que ver con lo que los códigos penales, justos o no, estipulen en el momento en el que se les declara presos. En todo caso, sobre la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, sobre la doctrina Parot, hay poco más que decir que un Tribunal de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre una cuestión. No se trata del Tribunal Supremo, no se trata de un tribunal político elegido por chanchullos y trapicheos en el Congreso de los Diputados. Se trata de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No son unos perros flautas, vamos. Se trata de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha tomado una decisión sobre una cuestión. Bueno, pues poco más que discutir. Parece que además jurídicamente inapelable. Yo no soy jurista, ni sé de esto, ni es mi tema. Creo que jurídicamente la sentencia es inapelable. Que la toma un tribunal, digamos, que genera el máximo consenso entre los juristas. No sé, ¿no? Creo que hay poco que discutir. A mí me preocupan dos cosas de esto. Una, me preocupa la actitud de... Bueno, no me preocupa, digamos que me sorprende la actitud de ciertos sectores sociales que no se han quejado por una sola de las medidas que la Unión Europea le ha obligado a tomar a España y sin embargo por esta están soliviantados y movilizadísimos, ¿no? Bueno, pues en este caso no es, ya digo, la Comisión Europea, ni es un grupo, ni es Merkel obligando a tomar una medida, es un tribunal de derechos humanos. Sí, digamos que no es una medida política que te obliga a tomar un gobierno extranjero sobre cuestiones de política nacional, que eso sí ha sucedido en este país. Político. ¿El problema? El problema de lectura es una visión, vamos, es como lo he intentado conciliar yo estos días. Aquí realmente lo que se está intentando hacer es que las responsabilidades políticas durante todos los años 80, 90, que no se ha cambiado ese código penal y han permitido que pues, gente que ha matado a 30, 40 personas solo cumpla 30 años de cárcel, ningún partido político de los dos que han gobernado y han podido cambiar el código penal quiere ahora echarse a las espaldas es porque nosotros no hemos hecho pero bien. Ricardo, vamos a manejar otra también, cosa es que si la ley, el Estado de Derecho y las leyes están mal aplicadas, pues claro, la justicia está para lo que está, es para aplicar las leyes de forma correcta e igual para todos. Pero Ricardo, vamos a manejar también el lenguaje con un poco de cuidado en estos temas, que yo no sería partidario de generar un debate caliente, ¿no? Como si soy partidario. Es un tema como si soy partidario en otras cosas. Vamos a ver. Yo no sé lo que ha hecho una persona que ha estado 30 años en la cárcel. Pero si el objetivo de la cárcel es reinsertar al preso, estoy totalmente de acuerdo que no lo cumple en el sistema español bajo ningún parámetro, no hay nadie que se aproxime a estos temas, digamos con rigor, que diga que la cárcel en España sirve para reinsertar. Lo que dice la mayoría de la gente es que los presos salen peor que entran. Es decir, que la cárcel en España tiene un problema estructural y es que no sirve para la función que debería tener. Pero esto no invalida la función que debería tener la cárcel. La cárcel debería tener esa función. La cárcel no es un sitio de castigo, la cárcel es un sitio de reinserción. Y dicho eso,
yo creo que hay que tener cuidado cuando se dicen cosas como solo ha cumplido 30 años de prisión. Hombre, pues yo Es creo la que visión 30 que años, tienen ellos. yo creo que 30 años de privación de libertad en la vida de una persona es una barbaridad. Es un tercio de tu Y vida, que esos 30 años, un tercio o la mitad, o depende, pero es una mira, barbaridad. cuando Entonces, quieras. hay que tener cuidado con él. Solo ha cumplido 30 años. Pues oiga, mire usted, yo es que no sé, yo no soy... esto es un poco demagógico decirlo, pero yo no soy Dios para decir lo que la gente tiene que pasar en la cárcel por un delito que ha cometido. Yo tendría cuidado con de eso. acuerdo, para eso está la justicia, pero sea triste que haya pasado 30 años en la cárcel, oye, más tristes son los que no van a pasar ni uno más en la calle, porque están debajo de él. ¿Ves? Eso es demagogia y eso es utilizar Bueno, en es el lo que debate tú dices, argumentos que no se deben demagogia. utilizar en un debate Bueno. peliagudo como este. Bueno, y otra cosa que quería apuntar, decías, no es un tribunal politizado. Bueno, en otros países no voy a entrar a juzgarlo porque no lo conozco. En España, los magistrados que se nombran para ese tribunal los nombra el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados. El magistrado que se nombró, el último magistrado que se nombró, lo nombró el Partido Socialista. Pero A modo de es una apunte. mayoría. Es... No, pero, o sea, no es que no esté politizado. O sea, está politizado porque el señor que está ahí Pero mucho fue más secretario difícil. de Estado de Es mucho más Justicia en difícil el gobierno de orientar Zapatero. a 15 miembros, 21 Oye, no, miembros de tenéis- diferentes no, países que a uno que háblame a pone mí, tu no, propio no, país. No, No me generalices, por favor. los liberales de este país tenéis la costumbre de... pero tenéis la dime a mí. costumbre de hablar de algunas instituciones, como la justicia, el Estado de Derecho, como si fueran sacrosantas, inmutables e intocables. Y quien quiere modificar la Constitución en algún aspecto es que está modificando la Constitución, que es sacrosanta. Pero luego, cuando no os gustan los resultados del Estado de Derecho, tenéis una costumbre de tirar por tierra determinadas cosas, ¿no? Como en no sé, operaciones de la Guardia Civil, judicaturas, tribunales de derechos humanos europeos. No, pero es que esto es una cosa de Zapatero, que tal y no sé qué. Oye, mira, o sea, vamos a hablar del tema con un poco menos de radicalismo, vamos a hablar del pero he tema hecho un con apunte, un poco más de que tú sosiego has y vamos a ser un poco dicho menos lo contrario. ideológicos en nuestra aproximación a un tema tan peliagudo como Bueno, este. pues voy a acercarme al aspecto técnico. El aspecto técnico, hay discrepancia, entre juristas hay discrepancia. O sea, de hecho, el propio Tribunal Constitucional en el año 94 señaló que del Convenio de Roma no se desprendía que el Tribunal Constitucional fuera una instancia subordinada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que me gustaría señalar que no es el Tribunal de Luxemburgo. El Tribunal de Luxemburgo sí forma parte del derecho comunitario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es una instancia superior, los pero no tratados está... que hemos firmado con la Unión Europea posteriores sí te hacen que subyaga Hacen que que sea estás vin- obligado que sea al vinculante, cumplimiento. pero además- Exactamente. Eso es Hay- una cosa eso, o sea, diferente. no hay una- Y tú no hay cuando una- firmas tratados internacionales realmente es el derecho internacional el que puede someter incluso a alguna constitución, a algunas normas. Hay muchos artículos de muchísimos juristas que incluso lo escriben, incluso con el derecho a secesión de Cataluña. Está ahora mismo la predominancia del derecho juristas que No internacional. sobre entremos en la este tema y la íbamos a liar. Pero es un de verdad. ejemplo. No, Vamos, ya lo mucho- sé. Permíteme un momento, Jesús. Vamos a ir a las. Luego voy contigo. Vamos un momentito a las redes sociales, que me cuenta Patricia que hay. Sí, bueno, iba a decir que las redes en este caso posiblemente no están quemando, pero lo que sí que está quemando es la Puerta del Sol en estos momentos, a la que han cortado el acceso por Sevilla. Y nos lo comentan los compañeros de Ion Radio. Están tirando pelotas de goma. De hecho, hablábamos esta semana en Ion Radio con una jueza y hablamos de varias cosas, entre ellos el tema de la doctrina Parot, y nos comentaban no solo esta jueza, sino varios expertos que consultamos que, bueno, era un poco, digamos, legislativamente, es que no sé cómo expresarlo, judicialmente, legislativamente, legalmente, vamos, poner el adjetivo que queráis, era una chapuza de ley, Claro, en el se hizo. sentido de... Se hizo el cambio de doctrina en el sentido, 2006 bueno, por la situación política que había en aquel momento. Y me parece que, y esto es opinión propia, lógicamente, cuando te lo deroga un Tribunal Europeo Internacional, algo de razón tiene Jesús, y nos vamos a la hoguera. Sí, Luego- simplemente decir sobre eso, hay también discrepancia. La Audiencia Nacional no lo vio como un cambio en la pena, sino como un cambio en la aplicación de los beneficios. El penado sabía la pena que tenía, pero los el beneficios... resultado es el Pero mismo. No, eran... No, siendo si que no la estoy- audiencia, no estoy siendo que la entrando en Audiencia eso, Nacional pero que- es
un tribunal magnífico. Lo corroboró el Supremo siendo, y el no, Constitucional. pero siendo que el Supremo y el Constitucional son tribunales magníficos, maravillosos y estupendos, frente a este Tribunal de Derechos Humanos, que es un Tribunal de Derechos Humanos al servicio de Zapatero y de la ETA, con mayúsculas y todo junto, ¿no? Pero cuando el Tribunal Constitucional te diga algo sobre, por ejemplo, el encaje de Cataluña en España que no te guste, pues entonces el Tribunal Constitucional también será un tribunal de la ETA y de Zapatero y de no sé qué. Mira, tenéis una forma, los liberales de este país, Pues tenéis una forma, no a ti que tienes el discurso de manual de los liberales de este país, si vamos a que entrar sois los fachas de toda la vida. Tenéis una no... forma de legitimar y deslegitimar instituciones en función de si sirven a los intereses de los ricos o no. Mira, hay un Tribunal de Derechos Humanos, hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dejado con el culo a la en este país otra vez. ¿Me queréis escuchar un segundo los dos? Sí, que tengo que ir a las redes perdón. y se me está acabando el tiempo. Que no es que Perdona, yo no esté Ricardo. de acuerdo ni nada, pero es que se nos está acabando el tiempo y hay que ir Perdona, a la hoguera. Lo siento. Ya sabéis, disculpar no el enfado, sino el exabrupto. Con cariño, ¿no? Desde luego que sí. Ha tirado pelota goma. Te he tirado la hoguera, pero con cariño. Decía, la sección de la hoguera, ya la conocéis, es simplemente cada uno de nuestros tertulianos escogerán a uno de los 3 candidatos que hemos elegido, y si hay empate, yo como soy el señor director, como dice Sarasan, desempataré. Un saludo a Sarasan, por cierto, que si no nos está viendo, muy mal, pero lo puede ver repetido en el Twitter. Estos son los candidatos de esta semana. Y son ni más ni menos que el ministro Wert por la LOMCE, Mariano Rajoy y Artur Mas todos juntos por ese ridículo que han hecho ambos en el fuego mediterráneo, y los Mossos de Escuadra, que le dieron una paliza mortal a un empresario esta semana, bueno, esta semana no, sino el día 5, en el barrio de Ciutat Bella de Barcelona. Aquí tenían el Raval, pero bueno, en fin, en Barcelona. ¿A quién escogéis para caer a la hoguera? Tertulianos, tenéis que escoger a uno. Ricardo, que tienes más experiencia en estas lides, empieza tú si quieres. Bueno, hoy el día sería para echar a ver, pero yo creo que vamos a echar a los Mossos de Escuadra por sobrepasarse en sus funciones y hacer claramente una ilegalidad. Pues tenemos un voto para los Mossos de Escuadra. Ramón. Claro, yo no me esperaba lo de los Mossos, porque... Puedes tirar a quien quieras. Mandaría a Wert gustoso a la hoguera. En este caso lo de Rajoy y Mas no me parece lo peor que han hecho, porque si les queréis mandar a la hoguera por esto, les estáis mandando a la hoguera todas las semanas prácticamente, ¿no? No, yo voy a votar a Wert, a pesar de que lo de los Mossos me parece... Bueno, no sé, no hay palabras, ¿no?, para describir un asesinato por parte de señores uniformados y entrenados para matar de una persona que no estaba haciendo nada. Jesús, ¿cómo lo ves? ¿A quién vas a tirar a la hoguera? ¿Te lo he puesto difícil? Yo, porque no tenéis cielo, ¿no? Si no subí a Wert. Creo que es la mejor ley de educación que se ha hecho hasta ahora en este país y que dure muchos años el señor ministro. Y a la hoguera, por supuesto. Al ministro. Bueno, los que crean. ¿A quién vas a tirar a la hoguera? El incidente de los Mossos de Escuadra creo que es tremendo. Creo que es inexplicable a día de hoy que pase esto, pero lo desgraciado es que no es la primera vez que ha pasado esto en la policía. Bueno, en la policía en general han pasado muchos incidentes, pero en la policía catalana tenemos uno muy reciente, que fue el ataque a la señora esta que dejaron ciega de un ojo, y no se han depurado responsabilidades. Esperemos que ahora se depure. Desde luego no voy a defender a los Mossos, pero sí, yo creo que ningún cuerpo policial, por desgracia, en este país tiene las manos limpias en este sentido. Eso sí, esta semana no se libra de caer a la hoguera los Mossos de Escuadra. A la hoguera, amigos. ¡La hoguera! Y me apetecía mucho tirar a ver hoy, especialmente hoy, pero bueno, ¿sabes qué? Hay como una especie de tradición no escrita en la Plaza en Llamas que cuando pasa algo concreto no se tira a esa persona a la hoguera, porque ya como hemos informado tanto, no porque esté pactado, sino porque pasa por casualidad, ¿no? En fin, señores, una última ronda de mensajes, Patricia, no sé si nos puedes... No puedo deciros porque solamente tenía algunos tweets de, eso sí, pero eran del primer tema de Millares. Vale, pues Millares que nos estaba siguiendo decía sobre el tema de la parte de educación, decía: la ley impide que los peques que no quieren estudiar religión reciban formación lectiva, religión o nada. Y dice: ligar becas a resultados académicos también esconde clasismo, porque la clase social también afecta a los resultados.
Bueno, pues estos eran nuestros últimos mensajes de esta noche. Ahora vamos a saber qué nos han preparado los señores, los amigos, amigas de Ion Radio en esta ocasión, en la voz de Lourdes Jiménez. Esta semana en Ion Radio hemos vivido un gran lunes en comunidad con nuestras entrevistas al sol. Hemos entrevistado a Jorge y Alex, que están en huelga de hambre desde el 12 y 15 de octubre respectivamente, por un cambio político en España. Hablamos también en Ion Radio esta semana de pobreza. El martes publicamos el reportaje Renovables contra la pobreza energética, en el que contamos cómo el 10% de las familias españolas no va a poder encender la calefacción debido a sus bajos recursos económicos. Y pobreza también el miércoles en acción, con antídotos sonoros, en el que hablamos de si es posible erradicar la pobreza y de si hay voluntad política para hacerlo. Para ello recogemos los testimonios de los asistentes a la manifestación el pasado día 17 de octubre, convocada por Alianza Española contra la Pobreza. También ayer, miércoles, estuvimos en la presentación del libro La Uni en la calle, de La Marea, donde los asistentes pudieron escuchar el mapa de audios de Ion Radio sobre la jornada de protesta de las universidades españolas en la calle el pasado 25 de mayo. Y mañana, Viernes Árticos, efectos secundarios, educación infantil alternativa, una aproximación a otras formas de educación para los más pequeños. Todo esto ya sabéis que lo podéis encontrar en nuestra página web ionradio.es, porque la sociedad se mueve y nosotras con ella. Ion Radio. Un camino por descubrir. Pues nuestros amigos de Ion Radio que nos han traído todos estos temas y espero que los consultéis porque son muy interesantes. Muchas gracias a todos por venir, se nos está acabando el tiempo. Patricia Orrillo, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches y os recuerdo a todos de nuevo que nos podéis seguir, que podéis mandarnos mensajes, que si utilizáis todavía durante esta noche el hashtag que hemos utilizado, el de Educación en Llamas, mañana os incluyo en Storify, que sé que os hace mucha ilusión. Adiós también a Jesús del Pino con una arroba delante en Twitter. Un placer tenerte aquí, espero que repitas. Un placer recíproco. Ricardo Pérez, que no sé por qué se ríe ahora mismo, RP Alamillo en Twitter, bienvenido, muchas gracias otra vez. Gracias a ti de nuevo por invitarme. Volverás, como siempre. Y Ramón Espinar, también Ramón Espinar en Twitter, muchísimas gracias por haber participado en La Plaza en Llamas, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. Y evidentemente, como decía, Patricio Ríos, encargado de las redes sociales, también ha estado nuestro coordinador de plató, David Páramo, y creador de esta gran nueva cabecera de programa que hemos tardado lo suyo en conseguirla, pero nos ha gustado mucho. Ha sido un gran trabajo, felicidades David. Y también gracias a nuestros técnicos de Canal 33. Antes de irnos, nos queda ya solo el minuto de gloria. Esta semana nuestros operadores de cámara han sido dos en concreto, aparte de David Páramo, que es un habitual ya, ha estado Daniel Rodríguez de Sepúlveda, que es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Esto lo explico porque siempre, como no podemos pagar, nadie en este programa cobra, pero bueno, ya que hacemos venir a los operadores de cámara, nos gusta al menos promocionarles un poco, diciendo un poco sus currículums. En este caso, Daniel Rodríguez de Sepúlveda es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, con cursos de operador de cámara de la FPE de la Comunidad de Madrid y ayudante de cámara en ECAM. También ha trabajado de auxiliar de plató para Sogecable, operador de cámara, editor NG en televisiones locales, y ha realizado diversos cortometrajes, videoclips y series web en labores de dirección de fotografía, producción y operador de cámara. También sabe de editar programas, con esos programas informáticos que hay, pues el tío es un crack. El otro que ha venido, aparte de Daniel, ha sido Francisco Javier Cano Lucena, que él es operador de cámara, técnico de sonido y técnico de unidad móvil. Ha trabajado para Like a Brick Producciones y para varios programas independientes como La Cresta de la Ola, uno de los nuestros, 10 antes de las 10 y muchos otros, porque había una lista bastante larga en la que me pasó, además de varias tertulias políticas de Popular Televisión Málaga, como La Tapadera o La Palestra. También ha retransmitido plenos municipales de Coín, conciertos, ferias, romerías, casi todos los eventos culturales. Vamos, un hombre que se ha movido mucho por Andalucía y también por aquí en Madrid. Muchas gracias por venir, y estos dos grandes profesionales esperemos que en algún medio, productora o algún
algún alguien les fiche, porque visto este currículum, mal harían de no hacerlo. Ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois profesores, alumnos o padres, lo importante, ya sabéis, es luchar contra el 11, chachan, y que arda la plaza. Hasta la semana que viene aquí en Canal 33, en colaboración con Ion Radio.